Este tutorial es sobre el programa Orange Human Resource Management, el cual es un software libre de aplicación para el área de administración de empresas y se utiliza para la gestión del recurso humano de una organización. Este programa proporciona muchas herramientas y tiene muchas funciones, las cuales dependen del tipo de usuario que haya ingresado al sistema. En Orange Human Resource Management existen tres tipos de usuario: administrador, trabajador y supervisor. El usuario administrador es el usuario principal y es quien tiene todos los derechos y todas las libertades dentro del programa. Además, es quien lleva a cabo el registro de toda la información necesaria. El usuario trabajador tiene bastantes limitantes, solamente tiene pocas funciones y debe ser creado por el administrador. El usuario supervisor es prácticamente una combinación del usuario administrador y el usuario trabajador, ya que posee todas las funciones de cada uno de estos, pero un poco más limitados. Por ejemplo, el administrador tiene acceso a los registros de todos los empleados, mientras que el supervisor solo tiene acceso a aquellos registros de los empleados que el administrador haya asignado como sus subordinados. Por lo tanto, el supervisor no tiene tantas limitantes como un trabajador, ni tantas libertades como un usuario administrador. Aclarado esto, comenzaremos con las funciones principales que tiene un usuario administrador. Lo primero que hay que hacer es dar clic al icono de Orange Human Resource Management que se encuentra en el escritorio, el cual nos dirigirá a un navegador web donde se tiene que ingresar las credenciales, el usuario administrador y la contraseña que éste haya elegido. Seleccionar Login. Este es el entorno de Orange Human Resource Management, el cual tiene todas sus funciones agrupadas en estos botones, que son conocidos en este programa como módulos. Lo primero que debe de hacerse es ingresar la información y los campos más importantes que se encuentran dentro del módulo administrador. Por ejemplo, en la opción organización se encuentra información general, que es donde, como su nombre lo dice, se ingresa la información general de la organización. La opción ubicaciones es nada más necesario en casos que la empresa tenga más sucursales. Veremos la función Structure, que es donde se determina la estructura orgánica de la empresa. Acá ya se ha determinado un organigrama, sin embargo agregaremos una unidad funcional más, que será la de mercadeo y ventas. Se selecciona un código para esta y se le determina un nombre. Se selecciona la opción Save para guardar los cambios. Tal y como se observa, la unidad de mercadeo y ventas ya se encuentra adherida al organigrama, es decir, que bajo esto todas esas unidades administrativas se encuentran. Para guardar se selecciona Done. Después se debe ingresar todos los puestos disponibles dentro de la organización. En este caso ya se han ingresado varios. Por ejemplo, analista financiero, asistente de gerencia, auxiliar contable, bodeguero, contador, desarrollador de productos nuevos. Para agregar uno nuevo se selecciona la opción Add y se ingresa, por ejemplo, secretaria de facturación. 3. Se escribe una descripción, incluso se pueden agregar notas. Selecciona guardar y aquí se encuentra ya agregada la secretaria de facturación 3. Otro campo muy importante es la categoría salarial, el cual es muy útil en casos que la empresa tenga trabajadores con salarios y puestos muy similares. Acá ya se han determinado algunos. Ingresaremos uno más, seleccionar la opción Add. Acá se pone el nombre, que por ejemplo podría ser vendedores, ya que todos pueden tener el mismo salario y realizan casi las mismas actividades. Se les asigna la moneda en que se les paga a los trabajadores, que en el caso de El Salvador es la moneda del dólar de Estados Unidos. Se determina un salario mínimo y un salario máximo. Por ejemplo, puede ser 350 y el salario máximo 425. Se selecciona la opción guardar y así ya se tiene determinado una nueva categoría salarial. Otra opción muy importante es el estatus de empleo, el cual se utiliza para determinar el estado laboral de los empleados. En este caso ya se tienen agregado de medio tiempo y tiempo completo. Sin embargo, existen otras modalidades, por ejemplo, temporal. Se selecciona la opción guardar. Después hay que categorizar los empleos que realizan los trabajadores. Eso se utiliza con la opción Job Categories, en la cual ya se ha categorizado algunas cosas, como por ejemplo jefes, obreros,
secretarias, técnicos. Ahora bien, hay que agregar uno nuevo, que puede ser un bodeguero, ya que tiene una categoría diferente a todos los demás. Y se guarda. Después se deben de agregar los turnos de trabajo. Para esto ya tenemos uno, que es el diurno. Sin embargo, si la empresa trabaja 2 turnos, agregamos. El turno va a ser nocturno. Y las horas por día serán 7, ya que en el código laboral así se establece. Como ya hemos ingresado a algunos empleados anteriormente, salen disponibles aquellos que no están en el turno diurno. Agregamos aquellos que deseamos que se encuentren y que trabajen en el turno nocturno y los agregamos. Se selecciona la opción Save. Ahora ya tenemos agregados los 2 turnos disponibles en la empresa. Es importante determinar aquellas cualidades que los empleados deben de tener para laborar en la empresa. Lo primero es agregar las aptitudes, que por ejemplo podría ser responsabilidad. Se agrega el nombre y se puede hacer una descripción de la misma. El empleado debe ser responsable con todas aquellas actividades que les sean otorgadas. Se selecciona la opción Save y ahora ya se tiene en la lista la aptitud responsabilidad. Después está la opción Formación, en la cual están los diferentes niveles de educación. Acá tenemos bachiller, técnico, maestría, doctorado. Se puede agregar uno nuevo, que podría ser título universitario. Se selecciona guardar y ahora ya se tienen disponibles más niveles de educación, que eso se utiliza para seleccionar, por ejemplo, si tiene el nombre de un empleado y decir si este es bachiller, si este es técnico o si tiene un título universitario. Están las opciones, licencias y permisos e idiomas, los cuales son necesarios en caso que la empresa requiera que sus empleados tengan licencias o hablen otros idiomas extranjeros. Los siguientes campos no son muy importantes, sin embargo, Project Info puede ser de mucha utilidad, ya que se pueden determinar los clientes de la empresa y establecer proyectos que tienen que ver con estos. Seleccionaremos la opción Clientes. Acá ya se tiene agregado uno, sin embargo, añadiremos uno más. Se escribe el nombre, Cositos y más. Y se llena una descripción: venta de productos para fiestas. Se selecciona Save para guardar. Acá ya se tienen guardados los 2 clientes. Ahora iremos a la opción Proyectos, donde se pueden añadir proyectos nuevos. Acá se selecciona el nombre del cliente, que puede ser Gift Shop, el que ya teníamos agregado. El nombre del proyecto, que podría ser Producción Especial, en caso que hayan pedido algún producto nuevo o especial que no se tenga en la empresa tan disponible como otros. Se debe de seleccionar un administrador del proyecto, que puede ser uno de los clientes que ya tengamos dentro, y se guarda. Acá ya tenemos un proyecto dentro y se pueden añadir actividades a este. Seleccionando el botón Add, y aquí por ejemplo, recepción de materia prima, ya que siguiendo el ejemplo anterior, la producción es especial, se tienen que recibir materias primas especiales. Selecciona guardar y acá ya se tiene la lista de las actividades que se van a realizar para el proyecto. Con toda esta información ya introducida en el programa, se pueden comenzar a utilizar los demás módulos y a ejecutar las tareas más básicas del usuario administrador, entre las que están ingresar a un empleado al sistema, asignar supervisores y determinar subordinados, otorgar permisos, ver registro de empleados, generar informes y llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección. Comenzaremos ingresando un empleado al sistema. Para esto hay que ir al módulo PIM y seleccionar Add Employee, que significa agregar empleado. En estos campos se introduce la información del empleado. Por ejemplo, acá el nombre. Se le asigna un código de identificación. Acá se puede subir una foto. Después, si se selecciona este recuadro, aparecerán más opciones. Esto es para darle un nombre de usuario al empleado dentro del programa.
para que se convierta en un usuario trabajador. En este caso le daremos el mismo nombre de usuario y su contraseña será igual. Se selecciona la opción guardar. Después nos aparece esta ventana en la que podemos añadir más información acerca del empleado. Por ejemplo, sus detalles de contacto, sus contactos de emergencia, las personas que dependen económicamente de él, sus detalles de inmigración, que en el caso de El Salvador no son muy utilizados, sus detalles de trabajo. Es aquí, en esta opción, donde entra en juego toda la información que una vez introducimos en el módulo administrador, ya que como se observa todo esto ya lo introducimos con anterioridad. Se selecciona la opción editar y el título de trabajo, gerente de unidad de finanzas, su estatus laboral, tiempo completo, categoría de trabajo, gerencia departamental, ya que tiene su cargo a un departamento, su fecha en la que ingresó a la empresa, la fecha de hoy, su subunidad será unidad de finanzas y se selecciona la opción guardar. Todos estos datos fueron muy fáciles de definir, ya que se contaba con ellos con anterioridad desde el módulo administrador. Ahora vamos a la opción salario. Acá seleccionamos esto que ya había sido también determinado antes. Gerencia departamental, sus componentes de salario será salario básico. La frecuencia de pago va a ser cada 2 semanas, es decir, 15 días. La moneda Estados Unidos, y acá si observamos nos da cuánto es lo mínimo y máximo que se le puede pagar a un gerente departamental. Establecemos que él ganará 1.550. En esta opción se pueden agregar los detalles de depósito, donde se introduce, por ejemplo, el número de cuenta del empleado. Se selecciona guardar. Con esto ya se tiene agregada toda la información requerida del empleado en el sistema. Y ya entra en juego la segunda tarea básica de un usuario administrador, el cual es asignar supervisores y determinar subordinados. Para esto hay que ir a la opción Report to del perfil del trabajador dentro de Orange Human Resource Management. Primero se selecciona si lo que se va a agregar es un supervisor o un subordinado del empleado, ya que este que seleccionamos, José Roberto Fuentes, es gerente general de la unidad de finanzas, le vamos a agregar subordinados. Por ejemplo, Catherine Yamilet Aquino es la contadora de la empresa. Se le agrega y se selecciona guardar. Después agregamos más. Por ejemplo, Natalie. Y ya aparece en la lista. Agregamos otro más. Y seleccionamos siempre el método de reporte, que en este caso sería directo, y se selecciona guardar. También existe otra forma de determinar a un supervisor. Para esto hay que dirigirnos al módulo PIM y seleccionar esta opción. Acá, como se observa, en la lista de empleados hay un filtro de búsqueda en el cual seleccionaremos que queremos ver a todos los empleados de la unidad de finanzas. Tal y como se observa, acá ya se han establecido algunos. Los únicos que tienen supervisor fueron los que ya seleccionamos: Andrés Luis Santamaría, Catherine Yamilet y Natalie Graciela. Ahora bien, agregaremos a un supervisor. La opción Report to. Seleccionamos de que le vamos a agregar un supervisor a Andrea Alejandra y seleccionamos el nombre José Roberto Fuentes, quien es el gerente general. Selecciona la opción guardar. Y ahora volvemos a buscar. Ahora ya tiene agregada al supervisor. Otra tarea muy importante que puede llevar a cabo el usuario administrador es otorgar permisos. Esto se hace desde el módulo permiso, pero antes de otorgar uno, primero debe haber configurado los tipos de permiso que se permiten en la empresa. En este caso está consulta médica, razones personales, fallecimiento de familiar, obligaciones judiciales, incapacidad médica, descanso pre y postnatal. Para agregar un nuevo solo se selecciona la opción Add y se escribe el nombre del permiso. Ahora asignaremos un permiso a cualquier empleado. Escribimos el nombre, José Roberto Fuentes, se determina el tipo de permiso, por ejemplo, consulta médica, desde qué fecha, pues será del mismo día, porque no se puede tardar más de un solo día, entonces seleccionamos las mismas dos fechas. Entonces, acá da la opción de seleccionar entre qué horas irá a la consulta médica del empleado. Desde las 9:45
Se busca acá la hora hasta la 1:45. Es decir, que le daremos 4 horas para ir a su consulta médica. Podemos seleccionar un comentario. El empleado seleccionamos la opción asignar. Ahora el empleado ya ha sido autorizado para no estar esas 4 horas laborando en la empresa. Otra tarea básica del usuario administrador es ver los registros de todos los empleados. Sin embargo, es importante aclarar que hay diferentes tipos de registro en el programa Orange Human Resource Management, ya que el administrador puede ver el registro de permisos concedidos a los empleados, el registro de su información personal y el registro de sus horas trabajadas. Para ver el registro de los permisos concedidos, se debe de ir a la opción sumario de permisos que se encuentra dentro del módulo permisos, y ahí se observa por cada tipo de permiso cuántas horas, cuántos días se le han sido otorgados a cada empleado. Buscaremos a José Roberto Fuentes, que es el permiso que acabamos de otorgar. Tal y como se observa, acá se le ha dado mediodía, ya que la jornada laboral es de 8 horas, entonces le hemos dado 4, mediodía le ha sido otorgado. De esta forma, el administrador puede ver los registros de permisos concedidos de los empleados. Para ver el registro de información personal de los trabajadores, hay que ir al módulo PIM y seleccionar la lista de empleados. Acá podemos ver su identificación, su primer nombre, segundo nombre, el empleo que realizan, su estatus laboral, la unidad a la que pertenecen y su supervisor. Sin embargo, acá podemos utilizar la opción de agregar más información personal, pero esto ya lo hemos visto anteriormente, cuando introducimos al empleado al sistema. Ahora, el último tipo de registro que puede verse en Orange Human Resource Management son las horas trabajadas por un empleado. Para esto hay que ir al módulo tiempo, seleccionar la opción Attendance, que significa asistencia, y darle clic a los registros de empleado. Acá nos va a solicitar seleccionar a un empleado. Pondremos a Catherine Yamilet Aquino y seleccionaremos la fecha de hoy. Tal y como se observa, ella marcó su entrada a las 8 de la mañana y marcó su salida a las 4 de la tarde. Entonces acá tenemos de que trabajó las 8 horas exactas que corresponden a su jornada laboral. Ahora conoceremos otra función: generar informes de la información personal de los trabajadores. Para esto debemos utilizar el módulo PIM y seleccionar la opción informe. Acá el informe por defecto es este que observamos acá, donde al seleccionarlo observamos toda la información de todos los empleados. Sin embargo, es muy posible que queramos otras opciones o que necesitemos otro tipo de información dentro de un reporte más detallado y que sea entendido de mejor manera. Para esto, seleccionamos Add y añadimos otro reporte que se adecue a las necesidades y a aquella información que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, le pondremos registro de empleados y subordinados, ya que lo que queremos conocer son aquellos empleados que tienen subordinados a su cargo. Seleccionamos que nos muestre la información personal, pero eliminamos todo esto, ya que solo deseamos que aparezca su identificación, su apellido, primer nombre y segundo nombre. Y ahora agregamos subordinados y seleccionamos guardar. Con esto ya aparece en la lista el reporte que acabamos de agregar y lo seleccionamos para ver cómo quedó el diseño. Tal y como observamos, Nelson Guillermo Cruz no tiene ningún subordinado a su cargo, al igual que Catherine Yamilet Aquino o Raúl Antonio Fuentes. Pero si buscamos a José Roberto Fuentes, observaremos que tiene a los 4 subordinados que le asignamos con anterioridad bajo su línea de mando,
al igual que María Elena Velázquez. De esta forma hemos generado un informe de todos los empleados y de los empleados que tienen a algún empleado, valga la redundancia, bajo su línea de mando. Ahora conoceremos la última tarea básica que puede llevar a cabo el usuario administrador en Orange Human Resource Management, el cual es llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Para esto está el módulo Recruitment, que significa reclutamiento. Se selecciona la opción vacantes para determinar aquellas vacantes disponibles dentro de la empresa. Se selecciona agregar. Se determina cuál empleo es el que se requiere. Por ejemplo, jefe de bodega. Hay que suponer que el que se tenía contratado antes renunció. Y le damos un nombre a la vacante, Jefbot. Y seleccionamos a quién va a ser el encargado de llevar a cabo el proceso. Se selecciona la opción guardar y también se puede determinar cuántas posiciones o vacantes habrán disponibles. En este caso, una. Guardar. Ahora ya tenemos en la lista la vacante. Luego, cuando ya candidatos hayan llevado su currículum y se desea ingresarlos al sistema, se debe de ir al módulo Recruitment y seleccionar la opción Candidatos. Damos clic a Añadir y escribimos toda la información que se requiere. En este caso, el nombre de la persona. Escribimos su correo electrónico. Y su número de contacto. En esta opción se selecciona la vacante a la que está aspirando. En caso que se tenga el currículum vitae de esta persona en opción digital, pues se sube el archivo y se selecciona la opción guardar. Ahora ya está dentro del sistema este candidato. Tal y como se observa abajo de la hoja de aplicación del candidato se encuentra su historial. Acá se agregó a Gilberto Abraham Carballo y después se le asignó para esa vacante. Ahora podemos ver acá la lista de candidatos. Para darle seguimiento al proceso de reclutamiento y selección, se le da clic al nombre de la persona, editar, y en este recuadro gris se selecciona, por ejemplo, en Shortlist si se desea que el candidato siga el proceso y en Reject para rechazar el proceso. En este caso seleccionaremos Shortlist. Y aquí, este es un cuadro de aplicación en el cual se establece que el empleado sigue el proceso de selección. Ahora bien, vamos otra vez a la opción y aquí observamos el estado, que ya sigue en el proceso. Si el empleado hubiese sido rechazado, en vez de Shortlist hubiera aparecido la opción de rechazado. Ahora lo siguiente, puede programársele una entrevista, seleccionando en esta opción y se selecciona la entrevista, por ejemplo, entrevista Jefbot y el nombre de el entrevistador, que en este caso puede ser el mismo encargado. La fecha, puede programar para otro día y guardar. Ahora el empleado en su estado ya aparece que tiene una entrevista programada. Después de que haya pasado la dicha entrevista, puede ser de que el empleado haya llenado todos los requerimientos de la empresa o que no lo haya hecho. En este caso se selecciona Reject, que es rechazar, o que falló la entrevista en el caso de que lo haya hecho. Pero en caso que el empleado haya pasado la entrevista y haya cumplido ciertos estándares, se selecciona esta opción y acá se marca como que pasó la entrevista. Ahora si vamos a la lista, ya su estado aparece de que pasó la entrevista. El siguiente paso, pues si pasó la entrevista, puede ser hacer una segunda entrevista, lo que depende por lo general de políticas de la empresa, del número de entrevistas que hagan antes de seleccionar, o bien puede rechazarse en caso de que se haya encontrado alguna dificultad con su currículum vitae o con su situación, o se le puede ofrecer el trabajo. En este caso ofreceremos el trabajo. Y, como siempre, observamos el estado que se le ofreció el trabajo. En este caso solo sería esperar a que el empleado acepte
o no el trabajo. En caso que lo haya aceptado, pues se selecciona hire, que significa emplear. Igualmente se puede rechazar o declinar la oferta. En ese caso aceptamos hire. Y el empleado ya está dentro del sistema. Y su estado es contratado. Después nos vamos a la lista de empleados y observaremos que el empleado fue automáticamente ingresado en el sistema. El siguiente punto es conocer las tareas básicas de un usuario trabajador, es decir, de un trabajador al que se le ha asignado un nombre de usuario y una contraseña. Sus tareas más básicas son marcar horas de entradas, marcar horas de salidas y completar y modificar su información personal. Para esto, accedemos al programa con un nombre de usuario de un trabajador. Seleccionamos la opción Login. Tal y como se observa, los módulos disponibles son bastante diferentes a los que se encontraban cuando el usuario era un administrador. La primera tarea es marcar horas de entrada. Para esto hay que ir al módulo tiempo, opción Attendance, Punch in Out. Se selecciona la fecha, la hora y se presiona In. Así, Catherine ya ha marcado la hora a la que ingresó a laborar. Suponiendo que las 8 horas laborales diarias ya pasaron y ya fueron trabajadas, ingresaremos al usuario de nuevo. Así estamos dentro de Orange Human Resource Management otra vez. Esto para marcar la hora de salida. Seguimos la misma ruta que se siguió para marcar hora de entrada, con la diferencia que hoy se debe seleccionar Out. Seleccionamos Salir. Así el empleado ya ha marcado las horas trabajadas durante su jornada. El empleado trabajador también puede ver sus registros de horas trabajadas. Para esto debe ir al módulo tiempo, Attendance en sus records o registros. Selecciona la fecha en la que desea ver sus tiempos trabajados, tal y como se observa su hora de entrada y su hora de salida. Hora de entrada y hora de salida. Y acá se observa la duración en horas de sus jornadas laborales. La segunda tarea básica que puede ejecutar un empleado trabajador es completar y modificar su información personal. Para esto debe de ir a la opción ES, al módulo ES, y acá observará unos recuadros iguales a los que observa el administrador a la hora de introducir a un empleado o de querer modificar su información. Él mismo puede establecer, por ejemplo, su dirección, Ciudad Delgado, su ciudad, su país, por ejemplo, su número de casa, su móvil y seleccionar guardar. Así igual puede establecer quienes dependen económicamente de él, por ejemplo de Catherine José Martínez, que puede ser un hijo, y establecer su fecha de nacimiento. Seleccionar guardar. De esa manera el empleado puede modificar toda su información e incluso ver otros registros como por ejemplo sus permisos concedidos. Tal y como se observa, el empleado no tiene acceso a información de otros trabajadores, solamente a la suya. La última parte de este tutorial es conocer las principales tareas de un usuario supervisor. Como ya se mencionó, esta es una combinación de los dos usuarios anteriores. Para verificar, entraremos al sistema como José Roberto Fuentes, quien ya fue asignado como un supervisor. Login. Tal y como observamos, sus módulos son distintos, pero tiene un poco más de opciones que un usuario trabajador, pero no posee el módulo administrador para poder modificar alguna información de la organización. Las tareas que puede ejecutar un usuario supervisor son bastante similares a las de los otros usuarios. Por ejemplo, otorgar permisos, ver registros de subordinados, generar informes, completar y modificar su información personal y marcar sus horas de entrada, marcar sus horas de salida.
Sin embargo, también puede llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección únicamente en el caso de que se le haya asignado un proceso, por ejemplo, que se haya seleccionado como el encargado de contratar o de alguna entrevista. Tal y como se observa acá, el supervisor puede modificar su información personal al igual que un trabajador y marcar sus horas de entrada y salida, siguiendo la misma ruta. Ahora bien, para compararlo con un usuario administrador, vamos al módulo PIM y se ve la lista de empleados, donde únicamente puede modificar y ver a aquellos empleados que han sido marcados como sus subordinados por el administrador. Al igual que puede ver sus registros. Por ejemplo, aquí está la opción. Y acá selecciona el nombre de Catherine, por ejemplo, y la fecha. Y ahí se observará el registro de los empleados. No se explicarán todas las tareas básicas de un usuario supervisor, ya que éste las realiza de igual manera que un usuario administrador y un usuario trabajador. Así que se deben de seguir los mismos pasos. Sin embargo, es importante mostrar que un usuario supervisor puede llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección si el administrador ya lo ha seleccionado como un encargado, tal y como se mencionaba anteriormente. Si recordamos, seleccionamos a María Elena Vázquez para llevar el proceso de selección. Entramos con su número de usuario y si observamos, acá aparece el módulo reclutamiento. Es la única opción más que le aparece en diferencia al usuario supervisor que seleccionamos anteriormente, ya que este ha sido seleccionado para poder llevar a cabo el proceso. Si seleccionamos, este puede hacer las mismas acciones que realiza un usuario administrador. Como se ha observado a lo largo de este tutorial, Orange Human Resource Management es una gran herramienta para la administración y gestión de recursos humanos de una organización, por lo tanto su uso es muy recomendable y sin dejar de mencionar que es 100% gratuito.